Esa noche, Rafael llegó a la hacienda a las 11 en punto. Estaba muerto de cansancio. Había pasado 14 horas en el despacho, revisando contratos, firmando acuerdos, moviendo millones de pesos de un lado a otro, como si fueran fichas en un tablero de ajedrez. Pero al abrir la puerta de su inmensa hacienda, escuchó algo que no escuchaba desde que Diego tenía 5 años. Silencio. Silencio absoluto en la habitación de su hijo. Rafael se detuvo en el pasillo. Su corazón latió con fuerza. El silencio en esa casa nunca era buena señal. Desde que Diego cumplió 6 años, el silencio significaba que algo andaba muy mal. Significaba que los tics estaban acumulándose, como una olla de presión a punto de estallar. Significaba que su hijo estaba sufriendo en soledad, tratando de controlar lo incontrolable. Pero esta vez, el silencio se sentía diferente. No era tenso, no era amenazante, era paz, una paz inquietante. Rafael subió las escaleras despacio, casi sin respirar. Cada escalón crujía bajo sus zapatos de piel, hechos a mano. El pasillo estaba oscuro, pero una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta de Diego. Y al llegar frente a esa puerta, se quedó paralizado, completamente paralizado, porque lo que escuchó al otro lado no era llanto, no eran tics, no era la voz entrecortada de su hijo, luchando contra los movimientos involuntarios que lo atormentaban desde hacía 6 años. No, era respiración, lenta, profunda. 2 respiraciones sincronizadas, como si 2 personas estuvieran respirando al mismo ritmo, al mismo tiempo, con el mismo propósito. Una melodía suave y misteriosa. Rafael no entendía, y la curiosidad le ganó al miedo. Siempre lo hacía. Abrió la puerta, sin hacer ruido, y lo que vio en ese momento cambió todo lo que creía saber sobre el amor, sobre el dinero y sobre lo que realmente significa cuidar a alguien. Una imagen que lo marcaría para siempre. Pero para que entiendas por qué esa escena lo destrozó por completo, necesitas saber quién era Diego antes de que todo comenzara. Su pequeño, su gran tesoro. Diego Andrade Villanueva nació un martes de octubre, a las 3 de la mañana, cuando la luna estaba en su máximo esplendor, y su madre, Sofía, le dijo a Rafael, con una seguridad absoluta, que ese niño iba a ser especial, y lo fue, desde pequeño. Diego era diferente, no diferente malo, diferente brillante. A los 3 años, Diego ya sabía contar hasta 1000. A los 4, resolvió su primer cubo mágico en menos de 5 minutos. A los 5, ganó el concurso de matemáticas de su escuela, compitiendo contra niños de 8 y 9 años. Una hazaña. Los maestros llamaban a Rafael, incansablemente, para decirle que su hijo era un genio, que tenía un futuro brillante, que podría ser lo que quisiera en la vida. El cielo era el límite. Rafael estaba orgulloso, más que orgulloso. Estaba convencido de que Diego sería su heredero perfecto, el niño que tomaría las riendas de su imperio farmacéutico, el genio que superaría al padre. Ese era el plan, su plan. Pero el universo tiene una forma cruel de recordarnos que no controlamos nada, absolutamente nada. El primer tic apareció 3 semanas después del 6º cumpleaños de Diego. Fue un parpadeo, rápido, repetitivo, como si algo le hubiera entrado en el ojo y no pudiera sacarlo. Sofía pensó que era alergia. Rafael pensó que era cansancio. Ninguno de los dos pensó que era el comienzo de una pesadilla, de una larga pesadilla. Una semana después,
El parpadeo se convirtió en un movimiento de cabeza. Diego sacudía la cabeza hacia la derecha, una y otra vez, como si estuviera diciendo no a algo invisible. Después vinieron los hombros, los encogimientos, los movimientos bruscos que parecían espasmos, pero no lo eran. Y luego vinieron los sonidos, los aterradores sonidos. El primer sonido que Diego hizo sin querer fue un gruñido, corto, gutural, como si algo se hubiera atorado en su garganta y necesitara sacarlo. Sofía se asustó, Rafael se preocupó, y Diego, pobrecito Diego, no entendía qué le estaba pasando. Estaba perdido. Si tú conoces a alguien que ha luchado contra algo que no puede controlar, sabes de lo que estoy hablando. Si tú mismo has sentido que tu cuerpo te traiciona, que hace cosas que tu mente no quiere, entonces entiendes el infierno que estaba comenzando para ese niño de 6 años. Un infierno en vida. El diagnóstico llegó 2 meses después, en el consultorio del tercer neurólogo que visitaron. Síndrome de Tourette, crónico, probablemente de por vida. No tiene cura, solo manejo, no de solo manejo. Rafael escuchó esas palabras y sintió que el mundo se derrumbaba a sus pies. Él, que era dueño de uno de los laboratorios más grandes de México, él, que vendía medicamentos para cientos de enfermedades, él, que tenía acceso a los mejores laboratorios y a los mejores investigadores del país, no podía curar a su propio hijo. ¡Qué injusticia! La ironía era tan cruel que parecía una broma del destino, una burla despiadada. Sofía lloró durante semanas. Rafael reaccionó de la única forma que sabía, comprando soluciones. Contrató al mejor neurólogo de Monterrey, después al mejor de Ciudad de México, después a uno de Houston, después a uno de Boston. En 3 años, Diego había sido visto por 8 neurólogos diferentes, 5 psicólogos especializados, 3 terapeutas ocupacionales, 2 especialistas en neurofeedback y un experto en medicina alternativa que cobró $50,000 por un tratamiento que no sirvió para nada. Absolutamente nada. Rafael gastó más de $2 millones tratando de arreglar a su hijo, y cada tratamiento fallido lo alejaba más de Diego, porque cada vez que algo no funcionaba, Rafael sentía que había fallado, y cuando Rafael sentía que fallaba, se escondía en el trabajo, se escondía en la oficina, se escondía en los números, los contratos y las reuniones que duraban hasta la medianoche, hasta el amanecer. Sofía no aguantó más. El divorcio llegó cuando Diego tenía 9 años. Ella le dijo a Rafael, con el corazón roto, que no podía seguir viviendo con un hombre que amaba más a su empresa que a su familia, que no podía ver a su hijo sufrir mientras su padre estaba ausente, que necesitaba irse para no volverse loca, para preservar su cordura. Rafael no peleó, dejó que se fuera y se quedó solo con Diego, en esa hacienda enorme, que ahora se sentía como una tumba helada. Diego, por su parte, había cambiado. El niño brillante que ganaba concursos de matemáticas, ahora apenas hablaba. Los tics se habían vuelto más fuertes, más frecuentes, más humillantes. En la escuela, los otros niños se burlaban de él, lo imitaban, hacían los mismos sonidos y movimientos para hacerlo sentir mal, para hacerlo sentir menos. Diego dejó de querer ir a la escuela, dejó de querer salir de su cuarto, dejó de querer vivir. Rafael contrató tutores privados, contrató enfermeras, contrató a quien fuera necesario,
para que Diego estuviera atendido mientras él estaba en el despacho. Pero ninguno de esos empleados duraba más de unos meses. Los tics de Diego eran demasiado intensos, los gruñidos, las palabras involuntarias, los movimientos bruscos. Era agotador estar cerca de él, y Diego lo sabía. Sabía que era una carga. Sabía que nadie quería estar con él. Nadie. Hasta que llegó Carmen, la luz al final del túnel. Carmen Lucía Mendoza tenía 45 años. En cuando tocó el timbre de la Hacienda Andrade por primera vez, venía de Chiapas, con una maleta pequeña y un acento que delataba su origen humilde, pero con una fortaleza, una fuerza interior incomparable. Había trabajado como auxiliar de enfermería en un hospital público durante 15 años, antes de emigrar a Monterrey, buscando un mejor pago. No tenía título universitario, no tenía certificaciones especiales, no tenía nada que la hiciera destacar en un currículum. Pero tenía algo que Rafael no vio en esa primera entrevista, algo que nadie vio. Carmen tenía un secreto. La agencia de empleadas domésticas la envió como una opción más. Rafael la entrevistó en 5 minutos. Le hizo 3 preguntas básicas. Y la contrató porque necesitaba a alguien urgente y ella podía empezar al día siguiente. No le importó su historia, no le preguntó por su pasado. Solo necesitaba a alguien que limpiara la casa y preparara comida. Nada más. Carmen empezó a trabajar un lunes de marzo. Su horario era de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Limpieza general, lavandería, cocina. Tareas simples, rutina básica. Nadie le pidió que hiciera nada más. Pero en su segundo día de trabajo, Carmen escuchó algo que la hizo detenerse. Un sonido que venía del segundo piso. Un gruñido, repetitivo, seguido de un golpe, y después, un sollozo. Carmen subió las escaleras sin permiso. Abrió la puerta del cuarto de Diego sin tocar y vio a un niño de 10 años sentado en el piso, golpeándose la cabeza contra la pared, mientras los tics sacudían su cuerpo sin control. Cualquier otra empleada hubiera llamado a Rafael, hubiera llamado a emergencias, hubiera salido corriendo asustada, pero Carmen no hizo ninguna de esas cosas. Carmen se sentó en el piso, frente a Diego. No dijo nada, no trató de detenerlo, no trató de calmarlo con palabras vacías. Solo se sentó ahí, en silencio, respirando despacio, mirando al niño con unos ojos que no tenían miedo ni lástima. Tenían reconocimiento, porque Carmen conocía esos tics, conocía esos sonidos, conocía ese sufrimiento. 15 años antes, Carmen había tenido un sobrino llamado Toño, el hijo de su hermana menor. Toño también tenía síndrome de Tourette. Toño también era brillante. Toño también sufría en silencio mientras el mundo se burlaba de él. Carmen había intentado ayudarlo. Había buscado información en bibliotecas. Había aprendido técnicas de respiración. Había creado un cuaderno con ejercicios de meditación para niños, adaptados de libros que encontró en mercados de pulgas. Había pasado tardes enteras sentada con Toño, respirando juntos, tratando de encontrar momentos de paz en medio del caos. Pero Toño murió a los 14 años. Un accidente de bicicleta. Una tarde cualquiera. Se fue sin que Carmen pudiera hacer todo lo que quería hacer por él. Se fue dejándola con un cuaderno lleno de ejercicios que nunca terminó de usar. Carmen guardó ese cuaderno durante 15 años. Lo llevó consigo de Chiapas a Monterrey. Lo tenía en su maleta pequeña el día que llegó a la Hacienda Andrade. Y ahora, sentada frente a Diego, viendo los mismos tics,
escuchando los mismos sonidos, sintiendo el mismo dolor. Carmen supo por qué el destino la había llevado a esa casa. No era para limpiar pisos, no era para preparar comida, era para terminar lo que había empezado con Toño. Esa tarde, Carmen hizo algo que nadie le pidió. Después de que Diego se calmó, después de que los tics disminuyeron por puro agotamiento, Carmen sacó el cuaderno de su bolsa. El mismo cuaderno viejo, con las páginas amarillas y el nombre de Toño escrito en la portada con marcador azul. Y le preguntó a Diego si quería aprender a respirar. Diego la miró con desconfianza. Nadie le había preguntado qué quería. Todos le decían qué hacer. Los doctores le decían que tomara pastillas. Los terapeutas le decían que practicara ejercicios. Su papá le decía que fuera fuerte. Nadie le preguntaba, pero Carmen preguntó y esperó. Y Diego, después de un silencio largo, asintió. Ese fue el día 1. Rafael no supo nada. Estaba en el despacho, como siempre. Cuando llegó a casa esa noche, Carmen ya se había ido y Diego estaba dormido. Todo parecía normal. Nada parecía diferente. Pero algo había cambiado. Carmen empezó a llegar 30 minutos antes de su horario, a las 7:30, cuando Rafael ya se había ido al trabajo. Carmen subía al cuarto de Diego, se sentaban en el piso, uno frente al otro, y respiraban. Al principio, Diego solo aguantaba 2 minutos antes de que un tic interrumpiera todo. 2 minutos de paz. 120 segundos sin que su cuerpo lo traicionara. Era poco, pero era algo. Carmen anotaba todo en el cuaderno. Día 1, 2 minutos. Día 2, 2 minutos y medio. Día 3, 1 minuto y 40 segundos porque Diego estaba estresado por un examen. Los números no siempre subían. A veces bajaban. A veces Diego tenía días tan malos que no podía ni cerrar los ojos. Pero Carmen nunca se rindió. Nunca dejó de aparecer. Nunca le dijo a Diego que estaba fallando. Y después de un mes, algo sucedió. Rafael encontró el cuaderno. No buscándolo. No, lo encontró por accidente. En la cocina. Debajo de un trapo. Lo abrió sin pensar, esperando ver recetas o listas de compras, pero lo que vio lo confundió. Había nombres de ejercicios: respiración 478, visualización del lago tranquilo, conteo regresivo con los dedos, y al final de cada página había anotaciones con fechas y tiempos: día 15, 4 minutos, día 20, 5 minutos, día 25, 6 minutos con sonrisa. Rafael no entendió. Pensó que era algún tipo de diario personal de Carmen. Lo dejó donde lo encontró y no preguntó nada. Ese fue su primer error. Porque si hubiera preguntado, habría descubierto mucho antes lo que estaba pasando en su propia casa. Habría descubierto que mientras él gastaba millones en especialistas que no servían, una empleada doméstica estaba haciendo lo que ninguno de esos expertos pudo hacer. Estaba dándole a su hijo algo que el dinero no puede comprar: tiempo. Los meses pasaron y Carmen nunca falló. Ni un solo día. Lluvia, frío, calor, enfermedad. Carmen llegaba a las 7:30 de la mañana y subía directamente al cuarto de Diego. 30 minutos, todos los días, sin excepción. ¿Qué harías tú si supieras que alguien está cuidando a la persona que más amas, sin que tú lo sepas, sin pedirte nada a cambio, sin esperar reconocimiento? Piensa en eso, porque eso es exactamente lo que estaba pasando en esa casa.
Diego empezó a cambiar, no de la noche a la mañana, no como en las películas donde todo se resuelve en una escena emotiva. No, el cambio fue lento, casi invisible, pero estaba ahí. La primera señal fue el desayuno, un martes de mayo, a las 8 de la mañana. Rafael estaba tomando café en la cocina antes de irse al trabajo. Era su rutina de siempre. Café negro, 2 tostadas, revisar correos en el teléfono. No esperaba nada diferente, pero ese martes, algo diferente pasó. Diego bajó a la cocina, solo, sin que nadie lo llamara, sin que nadie lo obligara. Rafael casi se ahoga con el café. Diego no bajaba a desayunar desde hacía más de un año. Prefería comer en su cuarto, lejos de las miradas, lejos de la vergüenza de que su padre lo viera tener tics mientras comía. Pero esa mañana, Diego se sentó en la mesa de la cocina, miró a su padre y dijo: «Buenos días», 2 palabras, nada más. Pero para Rafael, fue como escuchar a su hijo hablar por primera vez en años. Los tics seguían ahí. Diego todavía sacudía la cabeza, todavía hacía sonidos guturales, todavía parpadeaba de forma compulsiva. Pero había algo diferente en su mirada, algo que Rafael no había visto en mucho tiempo. Esperanza. Rafael no sabía de dónde venía ese cambio. Pensó que tal vez las nuevas pastillas estaban funcionando. Pensó que tal vez el tiempo estaba ayudando. Pensó 1000 cosas, menos la verdad. Y Carmen, mientras tanto, seguía llegando temprano. Seguía subiendo al cuarto de Diego. Seguía respirando con él. El cuaderno de Carmen tenía ahora más de 100 páginas de anotaciones. Cada día, un registro, cada sesión, un número. Día 50, 8 minutos sin tics. Día 60, 9 minutos. Día 70. Retroceso a 5 minutos porque Diego soñó con su mamá y se despertó llorando. Día 80. Recuperación a 7 minutos. Día 90. 10 minutos. Un nuevo récord. Carmen no le contaba esto a nadie. No le decía a Rafael. No le decía a la agencia de empleo. No le decía ni a su propia familia. Era un secreto entre ella y Diego. Un pacto silencioso que ninguno de los dos quería romper. Pero los secretos en las haciendas grandes tienen una forma de salir a la luz. Rafael, obsesionado con la seguridad de su hacienda, había instalado cámaras en toda la casa hace años. Cámaras en la entrada, en el jardín, en el pasillo principal. Nunca las revisaba. Las tenía por precaución. Por si algún día había un robo o un accidente. La empresa de seguridad le enviaba un resumen mensual que él nunca leía. Pero un domingo de julio, Rafael estaba buscando algo en su computadora y abrió por error la carpeta de las grabaciones de seguridad. Estaba a punto de cerrarla cuando vio algo extraño. Una grabación del pasillo del segundo piso, con fecha y hora de las 7:45 de la mañana de un viernes. En la grabación, Carmen subía las escaleras con algo en la mano, un cuaderno, y entraba al cuarto de Diego. Rafael frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo Carmen en el cuarto de su hijo a esa hora? Él no le había pedido que cuidara a Diego. Él le había pedido que limpiara y cocinara. Nada más. Abrió otra grabación. Otro día. Misma hora. Carmen subiendo las escaleras. Carmen entrando al cuarto de Diego. Carmen saliendo 30 minutos después con el cuaderno en la mano. Rafael abrió 10 grabaciones más. 20. 30. Todas mostraban lo mismo.
Carmen entrando al cuarto de Diego cada mañana antes de que Rafael se fuera al trabajo. Cada mañana, durante meses. La primera reacción de Rafael fue sospecha. ¿Qué estaba haciendo esa mujer con su hijo? ¿Por qué nadie le había dicho nada? ¿Por qué Diego no le había contado? Pero después de la sospecha, vino la curiosidad. Y después de la curiosidad, vino la decisión de averiguar la verdad. Rafael planeó todo con cuidado. No iba a confrontar a Carmen directamente. No iba a preguntarle a Diego. Iba a ver con sus propios ojos qué estaba pasando en ese cuarto. Al día siguiente, Rafael salió de la casa a las 7 de la mañana, como siempre, pero no fue al despacho. Estacionó su auto a 3 cuadras de la hacienda y esperó. A las 7:25, vio el autobús público detenerse en la esquina. Vio a Carmen bajar con su bolsa de siempre. Vio cómo caminaba hacia la casa con pasos rápidos. Rafael esperó 5 minutos más. Después, volvió a la hacienda. Entró por la puerta de servicio, la que usaba el jardinero. Subió las escaleras de atrás, las que nadie usaba, y caminó en silencio por el pasillo del segundo piso hasta llegar a la puerta del cuarto de Diego. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Rafael puso la mano en la manija. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Tenía miedo de lo que iba a encontrar. Tenía miedo de descubrir algo malo. Tenía miedo de que su hijo estuviera en peligro, pero también tenía miedo de otra cosa. Tenía miedo de descubrir que alguien estaba haciendo por su hijo lo que él nunca había podido hacer. Giró la manija, abrió la puerta, y lo que vio lo dejó sin palabras. Carmen estaba sentada en el piso del cuarto de Diego. Tenía las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas, los ojos cerrados. Respiraba despacio, profundo, con un ritmo que parecía calculado. Frente a ella, a menos de 1 metro de distancia, estaba Diego, en la misma posición, piernas cruzadas, manos sobre las rodillas, ojos cerrados, respirando al mismo ritmo que Carmen. Y eso no era lo más impactante. Lo más impactante era el silencio, el cuarto de Diego, que normalmente estaba lleno de sonidos involuntarios, de tics, de gruñidos, de movimientos bruscos. Estaba completamente en silencio. No había sacudidas de cabeza. No había parpadeos compulsivos. No había encogimientos de hombros. Diego estaba quieto, completamente quieto, como si el Tourette hubiera desaparecido. Rafael no podía creer lo que estaba viendo. Se quedó paralizado en la puerta, sin poder moverse, sin poder hablar, sin poder hacer nada más que mirar a su hijo en un estado de paz que no veía desde hace 6 años. Los segundos pasaron. 1, 2, 5, 10, 20, 30 segundos de silencio absoluto. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos sin un solo tic. Rafael sentía las lágrimas acumulándose en sus ojos. No podía entender cómo era posible. Había gastado $2 millones en los mejores especialistas del mundo. Había probado todos los tratamientos, todas las terapias, todas las medicinas. Y ninguna había logrado lo que estaba viendo en ese momento. Una empleada doméstica sentada en el piso, respirando con su hijo, había logrado más en unos meses que todos los expertos en años. La culpa empezó a golpear a Rafael como olas contra una roca. ¿Cuántas veces había llegado tarde a casa? ¿Cuántas veces había ignorado a Diego? ¿Cuántas veces había pensado que el dinero podía resolver todo? ¿Cuántas veces había estado tan ciego?
Carmen abrió los ojos primero, y cuando vio a Rafael parado en la puerta, con lágrimas en las mejillas, no se asustó, no se disculpó, no trató de explicar nada. Solo sonrió. Una sonrisa que decía todo lo que las palabras no podían. Diego abrió los ojos unos segundos después, y cuando vio a su padre llorando, hizo algo que no había hecho en años. Se levantó, caminó hacia Rafael y lo abrazó. Ese abrazo duró más de 3 minutos. Rafael no podía parar de llorar. Diego tampoco. Y Carmen, sentada en el suelo con su cuaderno viejo entre las manos, los miraba con los ojos humedecidos, porque ella sabía lo que significaba ese momento. Sabía que Eduardo, allá donde estuviera, estaba viendo esto. Sabía que el cuaderno que había guardado durante 15 años finalmente había cumplido su propósito, y sabía que esto era apenas el comienzo. Cuando el abrazo terminó, Rafael se sentó en el suelo junto a Carmen. Diego se sentó entre los dos. Y por primera vez en 6 años, los tres hablaron. Rafael le preguntó a Carmen qué estaba pasando. Carmen le contó todo. Le contó sobre Eduardo, le contó sobre el cuaderno, le contó sobre las mañanas de meditación, le contó sobre los días de progreso y los días de retroceso, le contó sobre las anotaciones, los tiempos, los pequeños milagros que nadie más había visto. Rafael escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra de Carmen era un golpe a su ego de padre. Él había contratado a los mejores. Él había gastado millones. Él había hecho todo lo que el dinero podía comprar y había sido completamente inútil, porque lo que Diego necesitaba no era dinero, no eran especialistas, no eran tratamientos de última generación. Lo que Diego necesitaba era presencia, era paciencia, era alguien que se sentara con él todos los días sin esperar nada, sin rendirse nunca, sin juzgarlo por sus tics. Lo que Diego necesitaba era amor, y Carmen se lo había dado, gratis, sin pedirlo, sin que nadie se lo ordenara. Rafael miró a Carmen y le hizo la pregunta que le quemaba por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te importa mi hijo? ¿Por qué dedicas tu tiempo a alguien que no es tu familia? Carmen lo miró con esos ojos cafés que habían visto tanto sufrimiento y tanta esperanza. Y le respondió con una sola frase. Porque alguien hizo lo mismo por mí, cuando yo lo necesité, y porque no pude terminar de hacerlo por Eduardo. Rafael no entendió del todo, pero entendió lo suficiente. Entendió que Carmen no estaba ahí por el dinero, no estaba ahí por el trabajo. Estaba ahí porque el destino la había puesto frente a un niño que necesitaba exactamente lo que ella podía dar, y eso era más valioso que cualquier cheque que Rafael pudiera firmar. Esa noche, Rafael llegó tarde al despacho por primera vez en años. Llegó tarde porque se quedó en casa, sentado con Diego, escuchando historias sobre las sesiones de meditación, escuchando cómo Carmen le enseñaba a respirar, escuchando cómo Diego había encontrado momentos de paz que creía imposibles. Y mientras escuchaba, Rafael tomó una decisión. Iba a aprender. Al día siguiente, Rafael hizo algo que no había hecho en toda su vida adulta. Se despertó temprano, pero no para ir al despacho. Se despertó temprano para sentarse en el suelo del cuarto de su hijo, junto a Carmen, y aprender a meditar. Si tú estás escuchando esto, y alguna vez has tenido que reconocer que alguien sin título, sin dinero, sin prestigio, sabe más que tú sobre algo importante,
Entonces sabes lo difícil que fue ese momento para Rafael. Él era Rafael Andrade Fuentes, CEO de uno de los laboratorios más grandes de México, hombre de negocios, tomador de decisiones, acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. Y ahora estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas torpemente, tratando de aprender técnicas de respiración de una empleada doméstica de Chiapas. Pero lo hizo. Carmen le enseñó el ejercicio básico. Respiración 4-7-8. Inhalar contando hasta 4. Sostener contando hasta 7. Exhalar contando hasta 8. Simple, pero poderoso. Rafael intentó y falló. Y volvió a intentar y volvió a fallar. Su mente no podía quedarse quieta. Pensaba en el despacho, pensaba en los contratos, pensaba en todo, menos en respirar. Pero Carmen no lo juzgó, no se impacientó. Solo siguió guiándolo con esa voz calma que parecía venir de otro mundo. Y después de 20 minutos de intentos fallidos, Rafael logró completar un ciclo completo. 4 segundos de inhalar, 7 segundos de sostener, 8 segundos de exhalar. Cuando abrió los ojos, Diego lo estaba mirando y estaba sonriendo. Era la primera vez que Rafael veía a su hijo sonreír en meses. Las semanas que siguieron fueron las más transformadoras en la vida de Rafael Andrade. Cada mañana, antes del trabajo, se sentaba con Carmen y Diego. 30 minutos de meditación, 30 minutos de silencio, 30 minutos de estar presente. Al principio, Rafael sentía que estaba perdiendo tiempo. Su cerebro de empresario calculaba cuántos millones podría estar ganando en esos 30 minutos. Pero después de la segunda semana, algo cambió. Rafael empezó a sentir paz. Una paz que no había sentido en décadas. Una paz que no venía de cerrar un negocio, ni de ganar dinero, ni de comprar cosas caras. Una paz que venía de simplemente estar ahí, respirando junto a su hijo. Y Diego también cambió. Los tics no desaparecieron. El Tourette no se curó. Eso sería mentira. Pero los momentos de calma se hicieron más largos. Los periodos sin tics se extendieron. Y lo más importante, Diego empezó a sentirse menos solo, porque ahora tenía 2 personas que meditaban con él cada mañana. 2 personas que no lo juzgaban. 2 personas que estaban ahí, presentes, sin esperar nada más que compartir esos minutos de paz. El cuaderno de Carmen seguía acumulando anotaciones. Día 200. Diego aguantó 20 minutos sin tics. Día 250. 25 minutos. Día 300. 30 minutos. Día 350. 35 minutos. Un nuevo récord. Pero había algo que Carmen no le había contado a Rafael, algo que guardaba para sí misma, algo que solo ella sabía. Carmen estaba enferma. Había ido al médico 3 meses antes. Dolor en el pecho, fatiga constante, falta de aire. El diagnóstico fue rápido y devastador. Problemas cardíacos. Necesitaba una cirugía. Necesitaba descanso. Necesitaba dejar de trabajar, pero Carmen no podía dejar de trabajar. No ahora, no cuando Diego estaba tan cerca de algo que parecía imposible. No cuando el cuaderno de Eduardo estaba finalmente cumpliendo su propósito. Así que Carmen escondió el diagnóstico. Siguió llegando temprano. Siguió subiendo las escaleras. Siguió sentándose en el suelo a respirar con Diego. Cada mañana era un esfuerzo. Cada escalón era una batalla. Pero Carmen no se rindió, porque ella sabía algo que nadie más sabía.
Sabía que el día 400 estaba cerca y sabía que ese día, si todo salía bien, Diego iba a lograr algo que ninguno de los neurólogos de $2 millones había podido predecir. 1 hora completa sin tics. 60 minutos de paz absoluta. Carmen lo había calculado. Había visto el patrón en los números. Cada 100 días. Diego duplicaba su tiempo de calma. 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 16 minutos, 30 minutos. Y si el patrón continuaba, el día 400 sería el día en que Diego cruzaría la barrera de los 60 minutos. Pero para que eso pasara, doña Carmen necesitaba estar ahí. Necesitaba guiar a Diego ese día. Necesitaba completar lo que don Eduardo no pudo completar. Y estaba dispuesta a arriesgar su salud para lograrlo. A lo que fuera. El día 399. Doña Carmen sintió un dolor agudo en el pecho mientras subía las escaleras. Se detuvo en el pasillo, respirando con dificultad, tratando de que el dolor pasara. Diego la esperaba en su cuarto. Rafael ya se había ido al trabajo. Doña Carmen cerró los ojos y pensó en don Eduardo. Pensó en ese niño que nunca pudo ayudar. Pensó en todas las mañanas que pasó con él, respirando, meditando, buscando momentos de paz. Pensó en el accidente que se lo llevó. Pensó en los 15 años que había guardado ese cuaderno, esperando una segunda oportunidad. Y pensó en Diego, en ese niño que era tan parecido a don Eduardo, en esa sonrisa que había empezado a aparecer después de años de tristeza, en esos ojos que ahora tenían esperanza en lugar de desesperación. Doña Carmen abrió los ojos. El dolor había pasado. Se acomodó el uniforme y siguió subiendo las escaleras. Mañana sería el día 400. Mañana sería el día del milagro. El día 400 amaneció diferente. Doña Carmen lo sintió desde que abrió los ojos en su pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Había algo en el aire, algo que no podía explicar, como si el universo supiera que ese día era especial. Se vistió con cuidado. Se puso el uniforme azul de siempre. Se miró en el espejo y vio las ojeras que el cansancio había dejado. Vio las arrugas que el estrés había profundizado. Vio los ojos cansados de una mujer de 47 años que había vivido más de lo que muchos viven en 80. Era mucho, pero también vio determinación, vio propósito, vio la cara de alguien que no iba a rendirse hoy. Doña Carmen tomó el camión de siempre, bajó en la esquina de siempre, caminó hacia la hacienda de siempre, pero mientras caminaba, pensó en algo que no había pensado en mucho tiempo. Pensó en qué pasaría si ella no estuviera mañana. No era un pensamiento mórbido, era un pensamiento práctico. Doña Carmen sabía que su corazón estaba fallando. Sabía que la cirugía que necesitaba era cara y que ella no tenía seguro médico. Sabía que cada día que pasaba sin tratamiento era un día más cerca de lo inevitable. Pero también sabía que hoy era el día 400 y que Diego la necesitaba. Llegó a la hacienda a las 7:20, 5 minutos antes de lo normal. Entró por la puerta de servicio. Subió las escaleras despacio, sintiendo cómo cada escalón le costaba un poco más que ayer. Cuando llegó al cuarto de Diego, el niño ya estaba despierto. Estaba sentado en el piso, en la posición de siempre, esperándola. Doña Carmen sonrió, esa sonrisa que solo ella y Diego entendían. Esa sonrisa que decía más que 1000 palabras. Se sentó frente a él. Sacó el cuaderno de su bolsa,
lo abrió en una página en blanco y escribió con letra temblorosa: Día 400. Diego la miró con esos ojos que habían cambiado tanto en estos meses. Ya no eran los ojos de un niño asustado, eran los ojos de un niño que había encontrado algo que creía perdido, algo que se llama fe. Doña Carmen empezó a guiar la meditación. Cerrar los ojos, relajar los hombros, sentir el peso del cuerpo contra el piso, respirar. Diego siguió las instrucciones. 4 segundos de inhalar, 7 segundos de sostener, 8 segundos de exhalar. Una y otra vez, sin prisa, sin presión, solo respiración. Los minutos empezaron a pasar. 1, 2, 3, 5, 10. Diego estaba quieto, sin tics, sin sonidos, sin movimientos involuntarios, solo paz. 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Doña Carmen abrió los ojos por un segundo para mirar a Diego, y lo que vio la hizo contener la respiración. Diego estaba llorando, pero no de tristeza. Estaba llorando de alivio. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras mantenía los ojos cerrados, mientras seguía respirando, mientras su cuerpo se negaba a hacer los movimientos que lo habían atormentado durante 6 años. 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Doña Carmen sintió el dolor en el pecho otra vez, más fuerte esta vez, pero no se movió, no abrió los ojos. No interrumpió la sesión, solo siguió respirando, guiando a Diego con su ritmo, sosteniéndolo con su presencia. 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos. Si tú nunca has sentido que alguien te sostiene sin tocarte, que alguien te cuida sin decir nada, que alguien te ama sin pedirte nada a cambio, entonces no puedes entender lo que estaba pasando en ese cuarto. Pero si lo has sentido, si alguna vez alguien te dio ese regalo, entonces sabes exactamente lo que Diego estaba experimentando. 58 minutos, 59 minutos, 60 minutos, 1 hora. Diego había estado 1 hora completa sin un solo tic. Doña Carmen abrió los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. El dolor en el pecho era insoportable ahora, pero no le importaba, porque lo había logrado. Lo que no pudo hacer con don Eduardo, lo había completado con Diego. El cuaderno había cumplido su propósito. Diego abrió los ojos y la miró. Y en ese momento, algo pasó. Algo que ninguno de los dos esperaba. Diego habló, pero no con su voz entrecortada de siempre. No con los tics interrumpiendo cada palabra. Habló con claridad, con calma, con una voz que doña Carmen no había escuchado nunca. Dijo una sola palabra, una palabra que lo resumía todo. Gracias, doña Carmen quiso responder. Quiso decirle que no tenía que agradecer. Quiso decirle que ella era la que debía estar agradecida. Quiso decirle tantas cosas. Pero el dolor en el pecho se volvió demasiado fuerte. Y doña Carmen se desplomó en el piso. Diego gritó, corrió hacia ella, la sacudió tratando de despertarla, pero doña Carmen no respondía. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración era débil. Su corazón, ese corazón que había trabajado tanto durante 400 días, finalmente había dicho ¡basta! La ambulancia llegó en 8 minutos. Rafael, que había recibido la llamada de Diego en el despacho, llegó en 10. Cuando entró al cuarto de su hijo, vio a doña Carmen en una camilla, conectada a monitores,
mientras los paramédicos la preparaban para transportarla, y vio a Diego, sentado en el piso, con el cuaderno de doña Carmen en las manos, llorando como no había llorado en años. Rafael se arrodilló junto a su hijo, lo abrazó, y Diego, entre sollozos, le dijo algo que Rafael nunca olvidaría. Una hora. «Papá, estuve una hora sin tics. Doña Carmen me ayudó a lograrlo. Y ahora se está muriendo». Rafael miró hacia la camilla donde doña Carmen estaba siendo atendida. Miró a esa mujer que había entrado a su vida como empleada y se había convertido en algo que no tenía nombre. No era familia, no era amiga, era algo más, algo que el idioma español no tiene palabras para describir. Rafael tomó una decisión en ese momento, una decisión que cambiaría todo. Se acercó al paramédico y le preguntó a qué hospital la llevaban. «Al público, señor. Es lo que cubre su seguro». Rafael negó con la cabeza. «No. Llévenla al Hospital San José. Yo pagaré todo». El paramédico lo miró confundido, pero Rafael ya estaba sacando su teléfono. Llamó a su asistente. Le ordenó que contactara al mejor cardiólogo de México. Le ordenó que reservara la mejor habitación del hospital privado. Le ordenó que no escatimara en nada. Porque si Carmen había gastado 400 días de su vida cuidando a su hijo sin esperar nada a cambio, él iba a gastar lo que fuera necesario para salvarla. El dinero finalmente iba a servir para algo que valía la pena. La cirugía de Carmen duró 6 horas. 6 horas, durante las cuales Rafael y Diego esperaron en la sala de espera del Hospital San José, el hospital privado más caro de Monterrey. 6 horas de silencio, de miedo, de oraciones que ninguno de los dos sabía que todavía recordaban. Diego no tuvo un solo tic durante esas 6 horas. No porque el Tourette hubiera desaparecido, sino porque estaba usando todo lo que Carmen le había enseñado. Cada vez que sentía que los tics iban a empezar, cerraba los ojos, respiraba 4 segundos, sostenía 7 segundos, exhalaba 8 segundos, y los tics se calmaban. Rafael lo miraba con asombro. Su hijo, ese niño que había sufrido tanto, estaba controlando algo que 8 neurólogos dijeron que no podía controlarse. Estaba haciendo lo imposible. Y lo estaba haciendo gracias a una empleada doméstica que ahora luchaba por su vida en un quirófano. El médico salió a las 3 de la tarde. Su expresión era seria, pero no desesperanzada. La cirugía había sido un éxito, dijo. Carmen había tenido un infarto menor durante el colapso, pero habían logrado reparar el daño. Necesitaría semanas de recuperación. Necesitaría medicamentos de por vida, pero iba a vivir. Rafael sintió que las piernas se le doblaban. Se apoyó contra la pared y respiró profundo. El alivio era tan grande que casi dolía. Diego corrió hacia el médico y le preguntó si podía verla. El médico dijo que sí, pero solo unos minutos. Cuando Diego entró a la habitación de Carmen, ella estaba despierta, débil, pálida, conectada a máquinas que pitaban y tubos que se cruzaban, pero despierta. Y cuando vio a Diego entrar, sonrió. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa que había cambiado todo. Diego se acercó a la cama despacio. Tenía algo en las manos, el cuaderno de Carmen, el mismo cuaderno viejo con las páginas amarillas y el nombre de Eduardo en la portada. Diego se sentó en la silla junto a la cama. Abrió el cuaderno en la última página escrita, día 400. Y debajo, con su propia letra, había escrito algo. 1 hora completa, lo logramos.
Carmen miró esas palabras y por primera vez en mucho tiempo lloró, no de dolor, no de miedo, lloró de alegría, lloró de gratitud, lloró porque finalmente, después de 15 años de cargar con la culpa de no haber podido ayudar a Eduardo, había logrado completar lo que empezó. Diego la miró y le dijo algo que nadie más escuchó, algo que quedó entre ellos dos. Como tantas cosas habían quedado entre ellos dos durante esos 400 días. Carmen le respondió en voz baja, tan baja que ni las máquinas la registraron. Nadie sabe exactamente qué se dijeron, pero cuando Diego salió de esa habitación, había algo diferente en él. Una paz que iba más allá de la meditación. Una paz que venía de saber que había encontrado a alguien que lo entendía completamente. Alguien que había pasado por lo mismo. Alguien que sabía lo que era vivir en un cuerpo que no obedecía. Rafael entró después. Se sentó en la misma silla donde Diego había estado y miró a Carmen con ojos que no sabían cómo expresar todo lo que sentían. Carmen, dijo Rafael, no sé cómo agradecerte. Carmen lo miró con esos ojos cafés que habían visto tanto y le respondió con esa voz débil pero firme que la caracterizaba. No tiene que agradecerme, señor Rafael. Yo soy la que debería agradecer. Diego me dio algo que pensé que había perdido para siempre. Rafael frunció el ceño. ¿Qué te dio Diego? Carmen sonrió. Una segunda oportunidad. Y entonces Carmen le contó a Rafael la historia completa. La historia que Diego ya conocía, pero que Rafael nunca había escuchado con detalle. La historia de Eduardo. Eduardo era el hijo de mi hermana, empezó Carmen. Nació en Chiapas, en un pueblito que ni siquiera sale en los mapas. Era un niño hermoso, inteligente, alegre, pero cuando cumplió 7 años, empezaron los tics. Carmen hizo una pausa. El recuerdo todavía dolía, incluso después de tantos años. En el pueblo no había doctores que supieran qué era. Pensaron que estaba poseído. Pensaron que era un castigo de Dios. Mi hermana lo llevó a un curandero que le hizo rituales que no sirvieron para nada. Eduardo sufría, y nadie sabía cómo ayudarlo. Rafael escuchaba en silencio. Por primera vez, entendía por qué Carmen había conectado tan profundamente con Diego. Yo trabajé en un hospital en la ciudad de Chiapas, continuó Carmen. Ahí escuché por primera vez sobre el síndrome de Tourette. Le dije a mi hermana que llevara a Eduardo a la ciudad, pero ella no tenía dinero, así que yo lo llevé. Yo pagué las consultas con mis ahorros. Yo lo acompañé a los doctores. Carmen miró hacia el techo, como si pudiera ver el pasado proyectado ahí. El diagnóstico fue el mismo que el de Diego. Tourette crónico, sin cura, solo manejo. Pero en Chiapas no había tratamientos, no había terapeutas, no había nada. Así que yo empecé a buscar por mi cuenta. Encontré libros en bibliotecas. Encontré artículos en periódicos viejos. Encontré técnicas de meditación que nadie usaba para el Tourette, pero que yo pensé que podrían ayudar. Carmen señaló el cuaderno que todavía estaba en la mesita de noche. Ese cuaderno, dijo, ese cuaderno lo hice para Eduardo. Cada ejercicio, cada técnica, cada anotación, todo era para él. Pasamos meses meditando juntos y funcionó. Los tics de Eduardo empezaron a disminuir. No desaparecieron, pero se hicieron más manejables. Eduardo empezó a sonreír otra vez. Rafael sentía un nudo en la garganta. Ya sabía cómo terminaba esta historia, pero necesitaba escucharla. Teníamos un plan, continuó Carmen. Íbamos a seguir practicando,
hasta que Eduardo pudiera controlar los tics por periodos largos. Yo había calculado que en un año, tal vez 2, podría estar una hora completa sin tics, una hora de paz. Era nuestro objetivo. Carmen cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a caer. Pero Eduardo murió 3 meses antes de que pudiéramos lograrlo. Un accidente de bicicleta. Una tarde de agosto. Se fue y me dejó con un cuaderno lleno de ejercicios que nunca terminamos de usar. Rafael no sabía qué decir. No había palabras para ese tipo de dolor. Guardé ese cuaderno 15 años, dijo Carmen abriendo los ojos. 15 años cargando con la culpa de no haber podido terminar lo que empecé. 15 años preguntándome qué hubiera pasado si Eduardo hubiera vivido un poco más. 15 años esperando una segunda oportunidad que pensé que nunca iba a llegar. Carmen miró a Rafael directamente a los ojos. Y entonces llegué a su hacienda. Y conocí a Diego. Y cuando lo vi la primera vez, teniendo tics en su cuarto, llorando de frustración, supe que Eduardo me lo había mandado. Supe que esta era mi segunda oportunidad. Supe que tenía que terminar lo que había empezado. Rafael sintió las lágrimas en sus propias mejillas. No las limpió. Dejó que cayeran. El día 400, dijo Carmen. Hoy, Diego logró una hora completa sin tics. Hicimos lo que Eduardo y yo no pudimos hacer. Completamos el cuaderno. Le di a Diego algo que nadie más pudo darle. Y eso, señor Rafael, vale más que cualquier cirugía. Vale más que cualquier hospital privado. Vale más que todos los millones que usted tiene en el banco. Rafael se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo. Entendiendo finalmente por qué esa mujer había dedicado 400 días de su vida a su hijo sin pedir nada a cambio. No era caridad. No era bondad genérica. Era algo más profundo. Era redención. Era cerrar un ciclo que había quedado abierto durante 15 años. Era honrar la memoria de un niño que se fue demasiado pronto, dándole a otro niño lo que él nunca pudo tener. Rafael se levantó de la silla. Se acercó a Carmen y hizo algo que nunca había hecho con una empleada en toda su vida. Le tomó la mano. Carmen, dijo Rafael con voz temblorosa. No sé cómo agradecerte lo que hiciste por Diego. No sé cómo compensarte por los 400 días que me diste de mi hijo. No sé cómo pagarte por haberle enseñado algo que 8 neurólogos de $2 millones no pudieron enseñarle. Carmen negó con la cabeza. No quiero dinero, señor Rafael. Nunca lo hice por dinero. Rafael asintió. Lo sé. Y por eso precisamente quiero hacer algo por ti. Algo que tal vez pueda ayudar. Se sacó el teléfono del bolsillo, buscó algo y le mostró la pantalla a Carmen. Era una foto vieja, amarillenta, arrugada en las esquinas. Era la foto de Eduardo. Carmen se quedó sin aliento. ¿De dónde sacó eso?, preguntó con voz temblorosa. Diego me la dio, respondió Rafael. La encontró en tu bolsa el día que te desmayaste. La ha cargado consigo desde entonces. Dice que se parece a él. Carmen miró la foto. Eduardo a los 12 años, con su sonrisa de siempre, con sus ojos llenos de esperanza, con esa expresión de niño que todavía creía que el mundo podía ser bueno. Se parece a Diego, susurró Carmen. Siempre pensé que se parecían. Rafael asintió. Diego quiere conocer más sobre Eduardo. Quiere saber la historia completa. Quiere saber quién era el niño que inspiró el cuaderno que le cambió la vida. Carmen miró a Rafael con sorpresa. Él nunca había mostrado interés en nada
que no fuera trabajo. Él nunca había preguntado por la vida personal de nadie. Y ahora estaba ahí sosteniendo su mano, preguntando por un sobrino muerto que nunca conoció. ¿Qué pasó?, pensó Carmen. ¿Qué le pasó a este hombre? Rafael, como si leyera su mente, sonrió. Tú me enseñaste algo, Carmen. Me enseñaste que el dinero no puede comprar lo que importa. Me enseñaste que estar presente vale más que cualquier tratamiento caro. Me enseñaste que a veces las personas más simples tienen las respuestas que los expertos no pueden encontrar. Hizo una pausa. Y me enseñaste que mi hijo no necesita ser curado. Necesita ser acompañado. Carmen sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de gratitud por haber llegado a esa hacienda, por haber conocido a Diego, por haber tenido la oportunidad de terminar lo que empezó hace 15 años. Hay algo más, dijo Rafael. Algo que quiero que sepas. Carmen esperó. No quiero que vuelvas a trabajar como empleada doméstica en mi hacienda, dijo Rafael. El corazón de Carmen se hundió. Después de todo esto, la iba a despedir. Pero Rafael continuó. Quiero que te quedes con nosotros, pero no como empleada, como parte de la familia. Carmen no entendió. Como parte de la familia, repitió. Rafael asintió. Diego te necesita. Yo te necesito. Y tú nos necesitas a nosotros. Podemos seguir meditando juntos cada mañana. Puedes seguir enseñándole técnicas a Diego, pero ya no como trabajo, como familia. Carmen no sabía qué decir. En 47 años de vida, nadie le había ofrecido algo así. Nadie la había mirado y le había dicho que quería que fuera parte de su familia. Pero yo no soy de su nivel, dijo Carmen. Soy una mujer de Chiapas. No tengo educación, no tengo dinero, no tengo nada que ofrecer. Rafael negó con la cabeza. Tienes algo que ofrecer que nadie más tiene. Tienes 400 días de amor incondicional. Tienes un cuaderno que salvó a mi hijo. Tienes la paciencia de sentarte cada mañana con un niño que el mundo había abandonado. Eso vale más que cualquier título universitario. Eso vale más que cualquier cuenta bancaria. Carmen miró a Rafael. Miró a ese hombre que había cambiado tanto en los últimos meses. El millonario distante que solo sabía trabajar se había convertido en un padre presente que meditaba cada mañana con su hijo. El empresario frío que contrataba y despedía sin pensar se había convertido en alguien que ofrecía a su familia a una empleada doméstica. El cuaderno de Eduardo no solo había cambiado a Diego, había cambiado a Rafael también. Está bien, dijo Carmen finalmente. Me quedo. Rafael sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa era genuina. Esa noche, Diego llegó al hospital con algo en las manos. Era un dibujo. Lo había hecho él mismo. Mostraba 3 figuras sentadas en un círculo con los ojos cerrados, meditando. Debajo, con su letra de 12 años, había escrito «Mi nueva familia». Carmen miró el dibujo, miró a Rafael, miró a Diego, y supo que Eduardo, donde quiera que estuviera, estaba sonriendo. La recuperación de Carmen duró 6 semanas. 6 semanas durante las cuales vivió en una de las habitaciones de huéspedes de la Hacienda Andrade. 6 semanas durante las cuales Rafael la visitó cada día para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. 6 semanas durante las cuales Diego leía en voz alta los libros que Carmen quería escuchar. Y cada mañana, aunque Carmen no podía meditar sentada, Diego se sentaba junto a su cama y respiraban juntos. 4 segundos de inhalar, 7 segundos de sostener,
8 segundos de exhalar. El cuaderno seguía llenándose de anotaciones. Día 401. 62 minutos. Día 410. 65 minutos. Día 420. 70 minutos. El patrón seguía su camino. Diego seguía mejorando. Y Carmen seguía ahí, guiándolo, acompañándolo, amándolo como si fuera su propio hijo. Y 8 meses después del día 400, algo especial pasó. Algo que ninguno de ellos había anticipado. Era el día de la graduación de 6º grado de Diego. El último día de primaria. El día en que los estudiantes daban discursos frente a sus familias y maestros. ¿Qué momento Diego había sido invitado a dar el discurso de despedida? Imagínense, el niño que no quería salir de su cuarto hace 2 años, ahora iba a hablar frente a 100 personas. Rafael estaba nervioso, Carmen estaba nerviosa, incluso los maestros estaban nerviosos. Todos sabían sobre el Tourette de Diego, todos habían visto los tics, todos temían que algo saliera mal, pero Diego estaba tranquilo, muy tranquilo. Subió al escenario con pasos firmes. Se paró frente al micrófono. Miró a la audiencia. Vio a su padre en la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas antes de que el discurso empezara. Vio a Carmen, todavía débil pero ahí, sentada junto a Rafael como parte de la familia. Un apoyo incondicional. Y empezó a hablar. Cuando tenía 6 años. Empezó Diego. Algo cambió en mi cuerpo. Empecé a hacer movimientos que no quería hacer. Empecé a hacer sonidos que no quería hacer. Los doctores me dijeron que tenía algo llamado síndrome de Tourette. Me dijeron que no tenía cura. Me dijeron que tendría que vivir con esto para siempre. La audiencia estaba en silencio. Un silencio absoluto. Algunos padres ya tenían lágrimas en los ojos, una situación muy emotiva. Durante muchos años, continuó Diego, sentí que mi cuerpo era mi enemigo, sentí que estaba roto, sentí que nadie me entendía, me escondí en mi cuarto, dejé de querer salir, dejé de querer vivir. Un testimonio impactante. Diego hizo una pausa. Respiro. 4 segundos. 7 segundos. 8 segundos. Un momento de tensión. Pero hace casi 2 años, alguien entró a mi vida. Alguien que no era doctor. Alguien que no tenía títulos. Alguien que era solo una empleada doméstica que vino a limpiar mi hacienda. Diego miró a Carmen. Las lágrimas corrían por el rostro de ella. Un momento de conexión profunda. Esa persona me enseñó algo que ningún doctor me había enseñado. Me enseñó que no tengo que pelear contra mi cuerpo. Tengo que respirar con él. Me enseñó que la paz no es la ausencia de problemas. Es la capacidad de encontrar calma en medio del caos. Me enseñó que los milagros no vienen en forma de curas mágicas. Vienen en forma de personas que deciden quedarse contigo cuando todos los demás se van. La audiencia estaba llorando. Todos los maestros estaban llorando. Rafael estaba sollozando abiertamente, un torrente de emociones. Hoy, dijo Diego, puedo estar más de 1 hora sin tics, no siempre. Pero puedo, y eso, hace 2 años, parecía imposible. Eso, hace 2 años, era un sueño que ni siquiera me atrevía a soñar. Diego miró al público una última vez. Así que mi mensaje para todos ustedes es este. No subestimen a las personas simples, no subestimen a las empleadas domésticas, a las señoras que limpian, a las personas que nadie ve, porque a veces esas personas tienen el poder de hacer lo que los expertos no pueden. A veces esas personas
Tienen el amor que cura lo que la medicina no puede curar. Una lección invaluable. Diego sonrió, una sonrisa genuina. Gracias, Carmen, por los 400 días, por el cuaderno, por Eduardo, por no rendirte, por enseñarme que el silencio no es algo que temer, es algo que encontrar. Diego bajó del escenario. La audiencia se puso de pie. Los aplausos duraron más de 2 minutos. 2 minutos. Pero Diego no los escuchó. Corrió directamente hacia Carmen y la abrazó. Un abrazo sanador. Y en ese abrazo, todo cerró. El cuaderno de Eduardo. Los 15 años de culpa de Carmen. Los 6 años de sufrimiento de Diego. Los millones de dólares desperdiciados de Rafael. Todo terminó en ese abrazo. Un final conmovedor. Algunos dicen que los milagros no existen, que la ciencia puede explicar todo, que las historias como esta son exageraciones románticas de la realidad. Pero yo te pregunto esto, a ti que me escuchas, si una empleada doméstica de Chiapas puede lograr lo que 8 neurólogos de 2 millones de dólares no pudieron lograr, ¿cómo le llamas a eso si no es un milagro? Piénsalo. Si un niño con Tourette severo puede pararse frente a 100 personas y dar un discurso sin tics, ¿cómo le llamas a eso si no es un milagro? Si un millonario que solo sabía trabajar puede aprender a sentarse en silencio con su hijo cada mañana, ¿cómo le llamas a eso si no es un milagro? Los milagros existen, solo que no vienen en la forma que esperamos. No vienen de hospitales caros, ni de tratamientos de última generación, ni de expertos con títulos brillantes. No, vienen de personas ordinarias que deciden hacer cosas extraordinarias. Vienen de cuadernos viejos que guardan secretos de amor. Vienen de mañanas silenciosas, donde lo único que importa es respirar juntos. Hoy, más de un año después del día 400, Carmen sigue viviendo en la Hacienda Andrade. Ya no como empleada, como familia. Tiene su propia habitación. Su propio espacio, su propio lugar en la mesa del comedor. Rafael cambió sus horarios de trabajo. Ya no sale a las 7 de la mañana ni regresa a las 11 de la noche. Sale a las 9. Después de meditar con Diego y Carmen, regresa a las 6, a tiempo para cenar juntos. Su empresa sigue funcionando, pero ya no es lo único que importa. Diego está en secundaria ahora. Tiene amigos, tiene actividades, tiene una vida. Los tics siguen ahí. El Tourette no se curó, pero Diego aprendió a vivir con él. Aprendió a encontrar paz en medio del caos. Aprendió que su condición no lo define. Lo que hace con ella es lo que importa. Una vida plena. Y el cuaderno de Carmen. Ese cuaderno viejo con las páginas amarillas y el nombre de Eduardo en la portada. Ahora tiene un lugar especial en la biblioteca de la Hacienda. Está enmarcado, protegido, honrado. Porque ese cuaderno no es solo un diario de ejercicios. Es un testimonio de que el amor puede hacer lo que la ciencia no puede explicar. Un recordatorio constante. Hay una frase que Diego dice cada noche antes de dormir. Una frase que se ha convertido en el lema de esa familia extraña formada por un millonario, una empleada doméstica y un niño con Tourette. Papá. Ya no me da miedo el silencio, porque sé que puedo encontrarlo. Y esa frase, esa simple frase de un niño de 13 años, resume todo. El silencio no es la ausencia de ruido, es la presencia de paz. Y la paz no se compra, no se contrata, no se receta. La paz se encuentra en las personas correctas, en los momentos correctos,
en las respiraciones correctas. 4 segundos de inhalar, 7 segundos de sostener, 8 segundos de exhalar. Eso es todo lo que necesitas para empezar a encontrar tu propio silencio. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar en alguien que necesita escucharla, compártela, no por mí, no por el algoritmo. Compártela porque tal vez, en algún lugar del mundo, hay un niño como Diego esperando su propia Carmen. Hay una empleada doméstica como Carmen esperando su propio Diego. Hay un padre como Rafael esperando aprender a estar presente. Difunde esta historia de esperanza y quizá, solo quizá, tú seas el puente que los une, porque al final del día, eso es lo que somos. Puentes, conectando historias, conectando vidas, conectando silencios y también esperanzas. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar hasta el final. Y recuerda siempre, los milagros existen, solo hay que saber dónde buscarlos. A veces están más cerca de lo que creemos, justo al alcance de la mano.